Educación es formación, en el sentido más amplio de la palabra. A eso lo llamamos nosotros que sea una educación realmente evangelizadora. De manera que creo que seguirá creciendo, como lo ha hecho hasta ahora en los 100 años que lleva en Chile, y seguirá siendo un aporte interesantísimo para la educación. Yo sentía algo en mis entrañas, en mi interior. Sencillez, humildad y modestia. La Congregación de los Hermanos Maristas fue fundada en 1817 por San Marcelino Champagnat, con el fin de educar evangelizando a los niños del mundo. Llegaron a nuestro país en 1911, estableciendo un colegio en la ciudad de Los Andes, parte de la actual región de Valparaíso. Los primeros hermanos en Chile llegaron naturalmente a Santiago de Chile, se establecieron en Los Andes, que está cumpliendo ahora los 100 años, y de Los Andes se fue extendiendo la congregación por las otras ciudades de Chile. Los hermanos maristas tuvieron la visión de cumplir el mandato de Marcelino. Marcelino creó la congregación porque veía que los niños estaban totalmente ignorantes de quién era Dios. Y al llegar a Chile, crean sus colegios, fundan sus colegios en aquellas ciudades donde no había colegios religiosos, que fue más o menos la meta de Marcelino. En muchas oportunidades a mí me han preguntado parientes y amigos, oye, ¿por qué los hermanos maristas no hicieron un colegio en Valparaíso, o en Viña, o en Concepción, en ciudades más importantes? Por una razón muy sencilla, porque cuando llegaron a Chile vieron que esas ciudades estaban atendidas por otras congregaciones, tan valiosas como la congregación de los hermanos maristas. Entonces se dedicaron a Rancagua, por ejemplo, Curicó, San Fernando, que no había colegios religiosos. De manera que yo creo que Marcelino vería esto, pero con profundo agrado, porque estarían en el fondo cumpliendo el compromiso que él mismo se forjó, hacer algo para que todos los niños del mundo tengan acceso a saber quién es Dios. La pastoral colegial es una instancia importante dentro de la vida estudiantil, como un reflejo vivo de los valores que les son inculcados a los alumnos que pasan por los colegios maristas. Pero es más importante que estén presentes de verdad en los alumnos, llevar los valores por dentro, ser verdaderamente marista. Ser marista, la palabra lo dice, ser marista o mariano, ¿no es cierto? No digamos, porque a veces marista se confunde con los hermanos maristas, pero marianos son los que hemos estudiado en los colegios maristas y que tenemos una devoción pero ferviente de nuestra madre, a nuestra madre, la Virgen María. Ser marista es una vocación como otra cualquiera, es un llamado especial. Se va formando, depende. En el caso mío, por ejemplo, se fue formando desde niño en la familia que mi madre quería tener un misionero, un sacerdote. Es un privilegio, es un regalo, es una gracia, es un estilo de vida que vale la pena apreciar, vivir y proyectar. Hay en la vida una serie de factores que me han hecho a mí profundizar mi fe mariana. Y eso indudablemente que parte de una base, que fue la enseñanza marista. Bueno, yo creo que hemos contribuido en gran manera, en una manera, digamos, como muy intensa, en la educación y en la evangelización en Chile. La educación chilena, sin la educación marista, perdería. Y lo mismo, no sería, la Iglesia no sería igual si es que los maristas no hubiésemos venido. No quiere decir esto que los maristas seamos los mejores y los más... No, nuestra presencia ha sido significativa. Más allá de todo eso, lo fundamental y básico de la enseñanza marista han sido tres valores: la fe en Dios,
el amor a Cristo y una devoción ferviente a nuestra Madre, la Virgen María. Recuerdo que un profesor que tuve yo nos decía que sin estos tres principios, todo lo que consigamos en la vida, todos los títulos, todos los prestigios, todas las glorias, los ruidosos triunfos, serán solo viento pasajero a la hora de rendir cuentas sobre los talentos recibidos o a los sumos elementos retóricos para estructurar por ahí algún discurso de ocasión. Para mí es una sorpresa, una alegría el ver que tenemos alumnos muy bien motivados, muy orgullosos de los valores que ellos reciben en el colegio. Gran parte de los alumnos me dicen que están muy contentos con la parte académica, pero más contentos todavía por la parte valórica. Hay algunos valores que son constantes a lo largo de toda la vida de los maristas. Y me refiero a la sencillez, al espíritu de familia y al amor al trabajo. El reflejo de los valores maristas en los alumnos, profesores y hermanos ha ido cambiando durante el tiempo, pasando de cierta manera de la teoría, del encierro, de la oración a la práctica, la acción. Pero que pase de teoría a la acción no quiere decir que haya gente que no esté dispuesta a entregar su vida por los valores postulados por San Marcelino. Como congregación en Chile, se tuvo un gran ejemplo de consagrar su vida a Dios. El hermano Fernando de la Fuente, nuestro mártir. Al hermano Fernando de la Fuente coincidió que el periodo que él estuvo aquí en el colegio fue prácticamente el periodo que yo estuve fuera del país. Pero me tocó en alguna oportunidad para el día del exalumno alternar un rato, conversar con él, hombre de muy agradable de trato, de muy buen humor y un hombre con una visión del mundo muy amplia. Entonces llega Fernando y entonces me hace estas dos confesiones. Y dice, mira, cuando tú estabas leyendo la carta, yo sentía algo en mis entrañas, en mi interior, que me decía, esta carta es para ti. Es lo primero. Y lo segundo, me dice, textual, dice, tú que tanto hablas de los pobres y que tanto te preocupas de los pobres, te pido por favor que no me pongas ningún impedimento para que yo pueda ir al África. El hermano Fernando de la Fuente fue alumno mío en Valladolid, cuando llegó de su casa con pantalón corto. Del hermano Fernando yo tengo muchos recuerdos y además cartas y tarjetas muy especiales dirigidas hacia mí. Y una consulta que me hizo antes de irse a misiones donde él fue y murió mártir. Una de las respuestas que yo le di a la consulta que me hiciera, que qué me parecía si él aceptaba ir a las misiones, fue que yo soy siempre muy libre para decir que una de las cosas más grandes que nos ha dado Dios es la libertad, y que si él quería ir a las misiones, fuera, pero a mí no me gustaba que fuera, porque yo que deseaba que me reemplazara algún día aquí en Chile en lugar de otro lugar, donde ya no le vi nunca más. Los laicos, dada la disminución de las personas interesadas en vocaciones, han ido tomando un rol importantísimo en la práctica y difusión de la religión, y la congregación marista no ha sido la excepción en esto. La función de los laicos en la congregación cada día va a ser mayor, porque ya casi no llegan hermanos maristas y el papel que tienen ellos es de continuar y profundizar todo esto. El ministerio de los laicos a veces no es muy bien entendido en algunos sectores de la Iglesia. Siempre se habla del ministerio de los laicos, pero a la hora de la verdad no se les toma mucho en cuenta. En cambio, los hermanos maristas sí. Esta ha sido una preocupación que hemos tenido todos los hermanos de Chile, y yo creo que del mundo entero, en ir formando personas que, tal como nuestro capítulo actual y la Iglesia nos aconseja, que formemos a laicos
A mí no me gusta mucho la palabra laico, pero yo diría que la entiendo perfectamente bien y que los profesores que actualmente están actuando con nosotros en Chile son un verdadero grupo que está trabajando con nosotros en forma solidaria y completamente marista. Parte del siglo XX y del siglo XXI en la Iglesia es el surgimiento del laicado. La tarea, la preocupación de ellos, además de su vida personal, su vida cristiana vivida con estilo marista, es dos cosas. Una, que el carisma perdure, que no se muera el carisma, aunque no hubiese hermanos, que el carisma marista no se muera, ese sello no se muera. Y segundo, cómo ir recreando el carisma marista, es decir, cómo ir adecuando la espiritualidad y la misión marista a los tiempos de hoy. Entonces yo veo en ese sentido el futuro como esperanzador. A mí me encanta cómo hasta ahora daba la impresión de que lo único, los hermanos éramos como los expertos de la cosa religiosa, éramos como los expertos en los temas de Dios. Hoy a mí me encanta cuando visito los colegios, me encuentro con laicos que me dicen, hermano, yo media hora antes de ir al colegio tengo un espacio para leer la palabra, para prepararme con la oración, para llegar al colegio y dar lo mejor de mí a mis alumnos. Entonces eso es muy bonito, porque la Iglesia de Jesús no es solamente cosa de sacerdotes, de religiosas o de religiosos, es cosa de todos los bautizados. Entonces yo creo que la presencia de los laicos es una bendición para la congregación. Mientras el tiempo vaya avanzando, cada vez más laicos deberán ser los que tomen el protagonismo de la congregación, dirigidos por los hermanos maristas, o al menos ese es el mensaje que quieren dejar los maristas de hoy para 100 años más. Me gustaría que fuera la congregación una institución, como siempre lo ha sido, muy dada a la Iglesia y muy proyectada para que la idea de Marcelino Champagnat de formar buenos cristianos y ciudadanos se realice. Que rescaten de la enseñanza marista aquellos valores que dijimos que son eternos, ¿eh? Que sepan considerar lo afortunados que son de tener una enseñanza como es la enseñanza marista. Cuando uno educa y cuando uno tiene jóvenes, no puede pensar solamente en la etapa en que están, sino que tiene que pensar en el futuro. Ustedes son como el futuro de la sociedad. Yo intuyo que el futuro también va a ser fecundo. Eso sí, va a ser diferente a cómo ha sido el pasado y a cómo ha sido el presente. Estas dos etapas han estado caracterizadas por un gran protagonismo de los hermanos. Hasta hace poco gran parte de las comunidades educativas de los colegios maristas de Chile estaban prácticamente compuestas por puros hermanos. Pero desde hace unos 15 o 20 años esto ha cambiado. Gran parte de las obras educativas están llevadas por laicas y por laicos y una minoría por hermanos. No pierdan nunca este sello mariano, que no es solamente, qué sé yo, el rezarle a la Virgen o el acordarme de ella, sino que es asumir un poco sus actitudes. Y yo las actitudes marianas como que las sintetizo en esta capacidad de la ternura, de la acogida, de la cercanía, de la preocupación por los demás. Entonces, responsabilidad, solidaridad, amor a María, para otro mundo es posible. Y de algún modo como que ese talante tiene que ser una educación al servicio de la evangelización, es decir, que los jóvenes que se educan en los colegios maristas sean jóvenes que al finalizar su trayectoria por el colegio salgan como jóvenes bien preparados a nivel intelectual, bien capacitados de cara a asumir un rol y una profesión en la sociedad, pero también muy bien preparados en cuanto a su corazón, en cuanto a su calidad como persona. Entonces que sepan valorizar lo que tienen, que sepan vivir esos valores, porque en la medida que vivan esos valores van a ser felices y van a ser personas íntegras y plenamente realizadas. El colegio les da la herramienta, el resto lo tienen que poner los alumnos. Yo los invito a que rescaten lo que es realmente rescatable y desechen aquello que es espuma anecdótica, como dijimos antes.